capítulo 14. El título de esta predicación es Promesa cumplida. Promesa cumplida. Voy a leer del versículo 15 al 31, así que prepare su Biblia. Vamos a ir observando y vamos a ir meditando en la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y les dijo: levántense y vámonos de aquí. Muy bien, estamos, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 31. Tenemos esta porción de la palabra en la cual el maestro le habla a los discípulos y les promete el Espíritu Santo. De esto está hablando esta porción de la palabra. Cuando el título de esta predicación es Promesa cumplida, y cada uno de nosotros siempre hemos tenido la tendencia a prometer cosas, y también nos han prometido cosas y no nos las han cumplido. Si usted echa a volar su mente, sus recuerdos, estoy completamente seguro que ha habido promesas que le hicieron y que nunca se las cumplieron. Promesas tan inocentes como cosas infantiles, las cuales creo que son de las cosas que un niño nunca olvida. Pueden pasar años y la persona puede llegar a una edad adulta y nunca se le va a olvidar lo que el papá o la mamá le prometió y no se lo cumplió. Y uno puede decir, bueno, pero pues se lo dijo nada más para que estuviera contento, pero nunca se le va a olvidar. Esas cosas que son, esas promesas que nunca se cumplieron. Cuando el papá le promete algún regalo, algún juguete, algún detalle al niño, y solo lo hace nada más para que el niño esté tranquilo, al niño nunca se le va a olvidar. Nunca. Entonces son ese tipo de promesas que nosotros podemos recordar, que tal vez nos partieron el corazón en algún momento. Pero como la vida da vueltas y nosotros crecemos,
repetimos el patrón, ¿no? Entonces, pues yo también le hago una promesa a mi hijo y tampoco se la cumplo. Bueno, pues de esto se trata la vida muchas veces, ¿no? Una de las cosas que el ser humano tenemos es que cuando prometemos no cumplimos. Muy pocas veces tenemos la memoria, el carácter, la integridad para cumplir las cosas que prometemos. Te amaré por siempre. Deberíamos de cumplirlo, pero muchas veces no se cumple, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Debería de ser así, pero desgraciadamente en vida nos separamos. Y así pasan muchísimas cosas, muchísimas promesas, la renovación de los votos, ¿no? ¿Cuántas personas planean su renovación de votos, tal vez a los 15 años de casados, a los 25 años? Hay una renovación y se dicen hermosas palabras, pero pasa el tiempo y no se cumplen esas palabras, no se cumplen esas promesas. Son promesas que se quedan ahí, nunca las cumplimos. Y también puede haber otro tipo de promesas con las cuales tal vez el jefe en el trabajo te dijo, pues te prometo que el siguiente ascenso es para ti, y tú ves que ya ascendieron a otros y a ti nunca llegó. Bueno, te rompieron otra vez el corazón, ¿no? Porque tampoco te dieron esa promoción en el trabajo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo en nuestro contexto, en el mundo en el que vivimos, cosas que se van prometiendo y no se cumplen. Cosas que prometemos y no las cumplimos. Nos rompen el corazón y le rompemos el corazón a otras personas. Qué triste es esta vida, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando de una promesa cumplida. Cuando el maestro estuvo caminando en esta tierra enseñando a sus discípulos, hay un punto en el cual él viene ya recordándoles que cuando él ya no esté, pero va a enviar a alguien que va a ser el que los va a acompañar, el que los va a aconsejar, y es la parte en la cual nosotros leímos. Ahora, una de las cosas que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como personas que de una u otra forma estamos empapados de la palabra y que ya no tenemos poquito tiempo en esto, sino tenemos ya varias millas recorridas en el Señor, en el camino de Dios, sabemos que Dios cumple sus promesas. Y quiero hacerle una remembranza de algunos versículos bíblicos importantes en cuanto a lo que habla que Dios cumple sus promesas o que Dios promete. Dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bueno, entonces acá tenemos en el Pentateuco una de las porciones de la palabra cuando dice, si él dijo, él lo va a hacer. Si él habló, él lo va a ejecutar. ¿Sí? Dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, ¿qué está prometiendo el Señor? Que así será su palabra y que no va a volver a él y hará lo que él quiera. Bueno, tenemos otra promesa. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Sí? ¿Ok? El Señor ha prometido, el Señor cumplirá. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínense, hermano. Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermosas promesas. Salmo 103, versículo 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos, imagínense, hermano, ¿cuántas veces quisiéramos tener ese segundo, ¿cómo puedo explicarlo? Esa segunda carga en nuestra vida
espiritual porque pensamos que se desinfló, porque algo pasó en la vida de la persona que ya no tienes la energía para llegar al punto que tal vez en algún momento estuviste. Bueno, ¿por qué? Porque tal vez te equivocaste, porque pecaste, porque hubo cosas que pasaron que no tenías que haber hecho, porque hay culpas que te estás echando. El salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Algo tremendo, ¿no? Algo tremendo porque hemos visto cómo las águilas ya en una edad adulta tienen que volar hacia la montaña para cambiar el plumaje, pero en ese momento en el cual tiene que cambiar el plumaje es porque tiene que empezar a hacer una transformación. Y una de las cosas que más le creció fue el pico. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que volar a las alturas, a la soledad, y golpea la piedra con su pico hasta que el pico se le cae, para que se empiece a regenerar, para que se empiece a rejuvenecer. ¿Usted cree que es fácil para ese animal? Bueno, pues tan es difícil como también es difícil para el ser humano rejuvenecerse. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que llegar y encontrarte con la roca. La cuestión está que la roca es Cristo. Y esa roca es la que empieza a rejuvenecer. Cuando el águila, cuando este animal empieza a florecer una vez más ese pico, ¿qué es lo que pasa? Puede arrancarse las uñas viejas, puede arrancarse el plumaje antiguo y empieza a nacer una nueva majestuosidad como esa águila tremenda para pasar sus últimos días volando por las montañas. Bueno, esta escenografía, esta analogía, el Señor la pone a través del salmista. Decía, así como el águila se rejuvenece, bueno, Señor, tú eres el que hace que yo me rejuvenezca. Y son promesas. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuántas personas nada más empieza en algún momento alguna situación crítica, alguna situación de enfermedad, alguna situación de crisis económica, alguna situación de tensión familiar y empiezan a bajonearse emocionalmente, empiezan a sentir que están solos, que en esta vida son ellos contra todo el mundo? Bueno, en Cristo no debe de ser así. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús, en la roca. Dice más adelante, otra referencia, Josué capítulo 21, versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. ¿No? Acá Josué está escribiendo y está diciendo, bueno, de esta manera lo que prometió lo cumplió. Y la poseyeron y habitaron. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y cómo cierra? Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tenemos, amada iglesia, una característica de los atributos de Dios, que Él no se arrepiente, que Él no se echa para atrás y que Él cumple lo que promete. Cada uno de nosotros podemos ir meditando en la palabra y podemos escudriñar las escrituras y buscar las promesas del Señor. Incluso hay una Biblia ahora que se llama la Biblia de las promesas. ¿Alguien la trae hoy? ¿Nadie? Vamos a comprar una y a rifarla, hermanos. La Biblia de las promesas. ¿No? Esa Biblia ahora trae todas las promesas marcadas. Entonces hay gente que compra la Biblia de las promesas y hago mía esta promesa, arrebato esta promesa. ¿Por qué? Porque así somos las personas.
queremos lo bonito, queremos lo que satisfaga nuestras necesidades. El Señor Jesús, conociendo el carácter del ser humano, conociendo el carácter de sus discípulos, Él hace la promesa del Espíritu Santo a partir del versículo 15, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero trae algunos detalles los cuales son importantes para la iglesia. Trae algunas aristas que tenemos que ver, tenemos que remarcar y tenemos que tomar muy en serio para el desarrollo de nuestra vida espiritual, el desarrollo de nuestra vida familiar, de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida como ministros, porque muchas veces hay cosas que no se desarrollan en todo su potencial porque nos olvidamos del ABC. Cuando nosotros leemos las instrucciones de algo y usted está dispuesto a armar lo que está leyendo, tiene que seguir ciertos patrones para que se cumpla el propósito de la cosa electrónica o lo que vaya a ser que usted va a armar. Si usted compra un control remoto universal, los controles remotos de las pantallas por lo regular se nos caen, se quiebran, se descomponen. Y más si hay niños. Bueno, entonces cuando ya se descompuso el control, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y compramos un control remoto universal. Es un control remoto. La cuestión está que no nada más le pones las pilas y empieza a funcionar. Tienes que enlazarlo a tu pantalla porque es un control remoto universal que sirve para miles de pantallas. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Leer las instrucciones. Nosotros tenemos que leer las instrucciones. ¿Sí? Hay controles que te vienen en las instrucciones una hoja enorme y ahí trae todas las marcas y trae claves. Entonces, te dice que tengas listo el control remoto y por lo regular te dice póngale pilas nuevas. ¿Por qué? Porque vas a estar ocupándolo bastante. Tienes que ponerle una clave según la marca de tu televisión e intentas prenderla. Algunas veces prende a la primera. Y si no, algunos controles dicen que tienes que estarle oprimiendo el botón del encendido hasta que prenda. Y si no funciona, entonces te lleva a otro punto que entonces intentes con otra clave, pero de la misma marca. Ahora, aquí estamos ya en un entendido que debes de tener muchísima paciencia y de ver bien las instrucciones para que el control remoto haga la función que tú quieres que haga. A mí me ha pasado que yo he programado mal un control remoto y nada más sube y baja el volumen y apaga. Y no sirve todo lo demás. Entonces, ya, no importa. Nada más quiero que prenda y que suba y baje el volumen. Porque la televisión la manejo con el DVD o con otra cosa. Ah, pero hay veces que necesitas cambiarle todo. Entonces tienes que anclarla bien. Se tiene que llegar a un punto. Y es tedioso empezar a buscar las instrucciones correctas para que esto funcione como debe de ser, es tedioso. Y puede ser que si alguien en la familia le sabe más a la electrónica, muchas veces dicen, ten tú que le sabes a esto. En realidad no es que le sepa, en realidad es que yo no tengo la paciencia y te estoy invitando a que tú seas paciente y tú lo resuelvas. Yo conozco mucha gente que dice, tú que sabes más. No, en realidad no sabe más. En realidad no estoy dispuesto a pagar el precio para que esto funcione. Y yo pensando en esto, recuerdo cuando hay personas que te dicen, tú que estás más cerca de Dios, pídele por mí. No, no es que esté más cerca de Dios, es que tú no quieres hacerte responsable y doblar tus rodillas y leer las instrucciones y pedirle al Señor por el problema que ya ubicaste que está en ti y no estás dispuesto a cambiar. Es ahí donde empieza la vida real. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta del problema, nos damos cuenta que el problema soy yo, pero tú que sabes más, resuélvelo. Así somos los seres humanos. Así somos las personas. Una de las cosas que el Señor nos dejó son instrucciones y las tenemos en nuestras manos. Aquí están.
Entonces, una de las cosas que más padece el cristianismo actual, que más padecen las personas que venimos y nos sentamos en las bancas de la iglesia y nos congregamos y tratamos de esforzarnos por cumplir, ¿sí? Porque muchas veces la gente siente esa carga, es que ya no he ido, no voy a ir, tengo que cumplir. Hermano, en la enseñanza, cuando el hermano estaba compartiendo del liceo, no cumples con nadie, tienes que cumplir con el Señor. Si la palabra, si las instrucciones dicen no dejes de congregarte, entonces ¿qué tenemos que hacer? No dejar de congregarnos. Lo dirá porque al Señor se le ocurrió, el Señor se le ocurrió exhalar su palabra y dile que no dejen de congregarse. La palabra exhalada. Y pues el que escuchó, pues no dejen de congregarse. ¿Quién sabe por qué? Si quieren, dejen de congregarse. ¿Acaso pensamos que es porque al Señor se le ocurrió? Es como ponerle al control remoto unas pilas sin carga. Es que no funciona. Pues no cargaste las pilas o son pilas viejas, no tienes carga en las pilas. Nunca va a funcionar. Es que mi vida en el cristianismo no ha funcionado y lloramos y desarrollamos y queremos que otra persona venga y me ayude a cargar esta pesada carga, pero no has cargado las pilas. Las pilas están, es más, tíralas, compra otras. Eso es lo que pasa. Y empezamos con las instrucciones. Versículo 15. Vamos todos con nuestra vista en nuestra Biblia. ¿Cuántos amamos al Señor? Así con convicción. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí es donde se pone, así que chiste, ¿no? Si me amáis, Jesús diciéndole a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos, una orden, un mandato. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántas personas guardamos los mandamientos del Señor? ¿Cuántos verdaderamente demostramos el amor que le tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, guardando sus mandamientos? ¿Cuántos lo demostramos? Bueno, esto Jesús le está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después inmediatamente dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ok, si ustedes me aman, van a guardar mis palabras e inmediatamente yo estaré rogando al Padre y os dará otro consolador. Otro, o sea, cuando él dice y os dará otro, es porque ya había uno. ¿Quién era? Era él. Entonces, yo rogaré al Padre para que cuando yo ya no esté, el Espíritu Santo esté con ustedes, el Consolador esté con ustedes. Bueno, para que esté con vosotros mientras estén gozosos para siempre. ¿Sí? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En esta lectura que hicimos, en el versículo 15, en el 21 y en el 23 y en el 24, nos lleva a que entendamos cómo está eslabonado el amor al Señor con guardar su palabra. Observe, en el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. En el 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús en este relato, Él se aseguró de que entendamos cómo está eslabonado fuertemente el amor hacia Él con el guardar su palabra, el amor hacia el Señor con obedecer sus verdades eternas. Ahora, se ha dicho muchísimas veces que la palabra del Señor es un manual de vida perfecto, porque podemos encontrar diferentes tipos de formas en las cuales podemos aplicarla a nuestra vida para que nuestro caminar y nuestro peregrinaje lo podamos resolver de una forma con éxito. Pero muchísimas veces no leemos las instrucciones. Jesús empieza con el amor hacia Él. Si
mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando él se refiere al consolador, es uno llamado al lado para ayudar. El consolador es el que el Padre va a mandar para que se quede junto a mí en cualquier punto de mi vida, para que me ayude, para que me anime y para que me aconseje. Si usted se ha puesto a pensar, ¿quién podrá ayudarme en el momento de la angustia? ¿Qué persona podrá iluminarme en las decisiones que voy a tomar? Necesito verdaderamente que alguien me auxilie. Y todo este tipo de preguntas que nos hacemos y de cuestionamientos que hacemos, pero ¿dónde está Dios? ¿Cuánta gente ha preguntado dónde está Dios? Otros se van al extremo, si en verdad existe, Señor. ¿No? Bueno, pero si tú les preguntas si aman a Dios, ellos te van a decir que sí lo aman. Si usted sale a la calle, a cualquier, hoy domingo que muchas personas van a sus templos de reunión, y usted a cualquier persona le pregunta, ¿y usted ama a Dios? La persona le va a decir que sí. Sea de la religión, de la secta, del dogma, cual sea, la persona le va a decir que sí. Y yo pregunto, ¿y guardará sus mandamientos? Porque nosotros podemos decir, sí lo amo, pero si no guardamos su palabra, entonces no lo amas. No, pero yo sí, se lo expreso al Señor. Pues se lo podrás decir, pero si no guardas su palabra, entonces no lo amas. No lo amas. Este consolador del versículo 16, que es uno que es enviado para que esté a mi lado, para que me ayude. Dice que se hace una referencia a un abogado defensor. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien de repente lo suben a la patrulla o se lo llevan a los separos? Cualquier tipo de cosa por alguna falta administrativa o algo. Inmediatamente tienen que buscar a un abogado defensor para que vaya y hable, hagan el protocolo y la persona salga. Bueno, pero ¿por qué no fue el vecino? ¿Por qué no fue la esposa? Porque para empezar no sabe ni con quién dirigirse. Para empezar no sabe, bueno, ¿y dónde está? ¿O cómo le hago? ¿A dónde toco? ¿Cómo me dirijo? No sabemos, tienes que buscar a alguien que sabe. Bueno, este consolador, esta persona que nos ayuda, hace la función de este abogado que va y empieza a resolver el tema inmediatamente. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como cuando tienes un problema y pasó algo y necesitas a alguien que te asesore, alguien que te diga lo que hay que hacer. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero las personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo obtener esa ayuda? El Espíritu Santo en esa postura, en esa posición de ayuda, de dar ánimo y de dar consejo, está presente. Y oh sorpresa, está en tu vida, está dentro de ti. Pero las personas cada vez lo vemos o lo ven más lejos. Cada vez ven más lejos a este consejero, cada vez más ven más lejos a esta persona que los anima, cada vez más ven más lejos a esta persona que los puede ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano, por qué las personas se están alejando de este abogado? Es la persona que te va a ayudar. Es la persona que te va a sacar del problema inmediatamente. ¿Por qué nos estamos alejando? Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y prosigue, porque en para siempre hay dos puntos. Es el Espíritu de verdad. Versículo 17. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, esta es una palabra que el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero hoy, 2000 años después, la podemos tomar muy bien, porque nosotros hoy podemos entender que mora en nosotros. Y este espíritu es el espíritu de verdad. Jesús
hablando y expresando sus palabras. Cada vez que hablaba, él daba destellos de información que los discípulos no los entendían a la primera, hasta que pasó, hasta que el Señor ya no estaba, hasta que el Espíritu vino a ellos, lo pudieron entender. Nosotros hoy podemos entenderlo, nosotros hoy tenemos la Biblia impresa, hoy podemos agarrar una Biblia y tenemos comentarios de comentaristas que escribieron y dijeron, esto lo dice por esto, para que entendamos más claramente. Ellos no. En el versículo anterior, en el versículo 6 del mismo capítulo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Y en el 17 les dice, el Espíritu de verdad. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad, y después les dice, y siempre estará con ustedes el Espíritu de verdad, básicamente les va a estar diciendo, yo estaré con ustedes siempre. Pero yo rogaré al Padre para que esto suceda. El mundo no puede recibir esto que les estoy diciendo, porque el mundo no le ve, el mundo no le conoce, pero ustedes sí conocen, ustedes sí me conocen, dice Jesús, porque mora con vosotros, porque yo estoy aquí con ustedes, ustedes me conocen. Y estará, otra promesa, y estará en vosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido un encuentro personal con Cristo de una forma o de otra. No podemos ignorar las verdades eternas, no podemos ignorar que sí le conocemos porque sí lo hemos recibido. No podemos ignorar que mora en nosotros. No lo podemos pasar por alto. Dice en el 18, no os dejaré huérfanos. Y otra vez, otra promesa, vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá, Señor? Pues si tú te vas a ir, a través del Espíritu de verdad. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, desde un contexto bíblico y desde el entendimiento que nosotros deberíamos de manifestar como hijos de Dios, que guardamos sus mandamientos, en la palabra no se nos dice en ningún punto que no vamos a tener problemas, aflicciones, situaciones difíciles. Lo que sí se nos promete y se nos ha cumplido es que en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de los desiertos, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones escabrosas, Él va a estar con nosotros. Eso es lo que se nos promete. Lo que me parece absurdo es que hay personas que ya conociendo del Señor, ya conociendo las verdades bíblicas, ya conociendo los mandamientos del Señor, en el momento de este tipo de situaciones que acabamos de mencionar, preguntan dónde está Dios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué cuestionas? ¿O por qué cuestionamos dónde está el Señor? Dice en el versículo 19, el mundo no me verá más. Está bien. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoce. Es aceptable. Las personas de allá afuera no pueden entender este lenguaje porque no le conocen. Pero los que estamos aquí, los que hemos venido a la casa del Señor, los que hemos aceptado a Cristo y los que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, los que hemos bajado a las aguas, hemos estudiado la palabra, hemos estado congregándonos, hemos tenido la comunión con los hermanos, hemos participado en la partición del pan. Cada uno de estos hombres y mujeres que hemos estado así, y no estoy diciendo, hermanos, que de apenas, tenemos años. No podemos pasar por alto que Dios no está con nosotros, que el Espíritu Santo no está. Una de las cosas que se anhela en mucho tipo de congregaciones es las manifestaciones del Espíritu. Que se manifieste el Espíritu, que se derrame su gloria, que haya un avivamiento. Yo he escuchado eso, amados hermanos, desde que soy niño.
y la gente quiere, y como quieren, lo imitan. Entonces de repente la gente imita lenguas, la gente imita unción, la gente imita esto, la gente se quiere caer y si no se cae, pues yo me aviento solo. La gente llora, llora para arriba, llora para abajo. Yo he visto gente que el predicador está hablando normal y se paran brincando así. Hasta el predicador así se queda así como que, ¿ahora qué pasó? Esta imitación de la unción. Cuando la palabra de Dios me dice que está en mí para ayudarme, animarme y aconsejarme. Pero la gente, las personas quieren ver esa efervescencia. Yo luego me pongo a pensar, hermanos, y yo creo que hay personas o hay hermanos en la fe que les gustaría ver la columna de fuego acá, así, ¿eh? Estoy seguro. Y si no hay columna de fuego junto al predicador, entonces no es de Dios. No hay unción ahí. Y te empiezan a señalar como si fueras de una denominación ultraconservadora. No, ese hombre no. No le da espacio al Espíritu Santo. Hermanos, yo lo he escuchado desde que yo soy niño. Desde que yo soy niño he escuchado, si no está la columna de fuego y que se vea, con dos ángeles de este lado también para que refuerce. No es broma, hermanos. No es broma. Desgraciadamente no es broma. Es tan cierto que lo dicen. Bueno, y si no hay eso, entonces ahí no está Dios. Pero Jesús me dice en las instrucciones que se entiende que las guardo porque lo amo, que ese espíritu de verdad, ese espíritu que consuela, ese espíritu que ayuda, ese espíritu que anima, ese espíritu que aconseja, está en mí. Pero si no hay una manifestación, entonces no hay. Entonces de repente sale otro espectro, el cual dice, bueno, pues si quieren ver, que vean, ¿no? Y empiezan ellos a hacer una actuación, como todo tipo actor de Televisa, y la gente se deja convencer, ahí sí está el Señor. Es triste. Es triste porque cuando viene el primer golpe emocional, cuando viene la primera sacada de lengua de una persona a otra, entonces esta persona se derrumba y la columna de fuego se desaparece y los ángeles que estaban parados aquí con esas armaduras y espadas tremendas ya no existen. ¿Por qué? Porque todo eso era falso. Porque no sabían que ese espíritu de verdad está morando en ellos. O es probable que ni siquiera more en ellos. Es muy probable. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos. O sea, no los voy a dejar solos, dijo Jesús. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y una de las cosas que a mí me impactaron fue más adelante, dice, porque si me amarais, se regocijarían. Y yo me imagino a los discípulos así como que, no, pues sí le veremos. ¿No? Así como Sammy y Miguel Luis, ¿no? Sí, sí le veremos, sí, sí, le veremos, le veremos. Pero cuando vemos aquí 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús, hablando palabra de verdad. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y aquí viene el juego de frases. Dice que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Sí? Manifestando con sus palabras de verdad esta Trinidad que no se menciona como tal en la palabra, pero la cual el Espíritu Santo nos hace que entendamos de lo que Jesús nos está hablando. Padre, Hijo, Espíritu Santo, así como hay una comunión entre el Hijo y el Padre, es la comunión que hay entre mi persona y el Hijo, entre mi persona y el Espíritu Santo, entre mi persona y el Padre. ¿Por qué? Porque ellos son uno. Entonces, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo estoy en vosotros. Versículo 21. Otra vez volvemos. El que tiene mis mandamientos
y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y después viene algo tremendo. ¿Qué dice? Y me manifestaré a él. Yo he escuchado, hermanos, desgraciadamente, personas que dicen, Señor, manifiéstate. Hermano, qué mayor milagro que rescató al borracho tirado en la banqueta y que ahora está aquí sentado alabando al Señor. Qué mayor milagro que levantó al drogadicto, que levantó al adúltero, que levantó a la persona que estaba perdida y está sentado aquí alabando y exaltando el nombre de Cristo. Pero eso no es suficiente. Quieren ver la columna de fuego. Que se vea la columna. Y yo me manifestaré a él. ¿En quién? ¿En quién se va a manifestar? En el que guarda mis mandamientos. En el que tiene el Espíritu de verdad morando en él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, acá se lo tiene entre paréntesis. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a los discípulos y no a los que no son tus discípulos? ¿Cómo es que te manifestarás a los que estamos aquí y a los de allá afuera no? ¿Por qué? No entiendo. Respondió Jesús y le dijo, una vez más, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Y haremos morada con él. Ahora yo te pregunto esto, hermano. ¿Qué experiencia espiritual más grande tendrá un simple mortal, un siervo inútil como su servidor, una persona que para el entorno social, el entorno académico, no vale nada? ¿Qué experiencia espiritual será más grande que el Padre me ame y venga a mí con el Hijo y haga una morada en mí junto con el Espíritu de verdad? ¿Habrá algo que el creyente aspire a algo más? ¿Habrá algo más grande? No lo hay, hermanos. Pero ¿sabe cómo muchas veces se queda la iglesia? Como Judas. Es que no entiendo. ¿Por qué no has guardado sus mandamientos? Porque muchas veces no hemos leído el instructivo. Hemos estado alejados del instructivo. Y queremos ver la columna de fuego. Queremos ver ángeles, queremos ver multitud de cosas, de manifestaciones, cuando el Señor Jesús me está diciendo, yo me manifestaré en ti. Versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué más promesas, qué más gozo tendría que estar haciendo la iglesia cuando el maestro le dice, es que yo vendré? Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Yo creo que en este momento los discípulos tenían que haber brincado y decir, gloria a Dios, amén, lo creemos. Pero estaban así como que, no entiendo. Dice más adelante en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Eso es un hecho. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿No? Versículo 25, os he dicho estas cosas estando en vosotros. O sea, el Señor Jesús les dice, miren, todo esto va a pasar. Esto es una promesa que yo les estoy dando, pero se la estoy diciendo ahorita que estamos aquí, que ustedes me pueden ver. Yo se las estoy diciendo, pero yo vendré, haré morada con ustedes. El Padre vendrá, el Espíritu de verdad vendrá. Ustedes tendrán la presencia del Dios omnipotente en sus vidas. Y me voy a manifestar en ustedes y se manifestará esa presencia de Dios. Esa columna de fuego ya no la van a ver ahí a un lado, ya no la van a ver al frente, la van a ver atrás. Ahora, eso que hacía que la columna de fuego fuera, hoy estará dentro de ustedes. Versículo 26 vuelve a mencionar, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, el Señor les dice, es probable que ustedes no lo entiendan, es probable que ahorita es difícil de entender, difícil de digerir, pero el Consolador vendrá, el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Hermanos, en el momento en el que el creyente confesó su fe y puso su fe en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque escuchó el mensaje de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces la persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento en el cual él confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, en ese preciso momento, el Espíritu Santo empieza a hacer morada en él. No podemos decir que va a entrar con una superpotencia, pero va a empezar a crecer conforme venga el crecimiento de la persona en la palabra de Dios. Conforme la persona empieza a guardar los mandamientos, el Espíritu va a empezar a crecer. Y la palabra de Dios que la persona lea se va a empezar a vivificar. Muchas de esas promesas que hemos leído se vivifican cuando la persona lee la palabra y el Espíritu Santo empieza a efervecer en la persona. Eso es lo que pasa. Esa es la reacción que nosotros no podemos ver, pero sabemos que es verdad. Pero sí se manifiesta a las personas que nos conocen. Hay un punto en el cual hay personas creyentes que de una u otra forma dicen es que pues yo no sé, yo no tengo la madurez que otros tienen, yo no tengo el conocimiento que otros tienen. Y cuando platicas con algún hermano que ha leído un poco más que tú, que ha leído más libros, o que tiene más conocimiento de la palabra, o que es un maestro de la Biblia, o que tiene potencial como maestro, dices, no, verdaderamente ese hermano sabe bastante. Pero cuando haces cuentas de los años en el ministerio, de los años en el evangelio, perdón, tú tienes más años que él. Entonces, ¿dónde está el problema? Que muchísimas veces, hermanos, no nos gusta leer. ¿Cómo vas a guardar los mandamientos si no los lees? El hermano Joel a mí hace meses me dio una, eh, una buena sacudida con una frase que me dijo. Y él me dijo lo siguiente, allá afuera dice iglesia bíblica, ¿y dónde están las Biblias? Por ahí empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber alguien que en algún momento, si tú le hablas del evangelio, la persona va a sacar su Biblia, la Septuaginta o el tabique ese que pesa como 5 kilos, te va a decir, a ver, aquí está una Biblia, enséñeme. Y tú, no, pues yo saco la mía de mi teléfono. No, yo no quiero nada de eso. A mí enséñame. Acá hay una Biblia y quiero que acá me enseñe. Y el cristiano que está en el proceso de evangelismo no lleva la espada. Es más, no sabe ni usarla. Ahí está el detalle. ¿Por qué Dios le habrá dicho que la palabra es la espada? ¿Para qué se usaba una espada? Para defenderse, para atacar, para herir, para penetrar, para cortar. Ahora, pasemos esa analogía a un guerrero. A un guerrero dale un smartphone. Ten, defiéndete. Él necesita la espada, porque es con lo que se va a defender. Ahora vamos a pensar en un guerrero que lleva todo menos la espada. Y él dice, no, porque traigo mi cel. Es absurdo. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Joel, que hasta hoy lo mencionamos. Dice más adelante, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él les dará instrucciones y les recordará. Ahora, hermanos, muchos tenemos una memoria corta. Yo tengo que apuntar todo, hermanos. Yo no puedo venir y pararme aquí si no traigo notas. Algunos manuales de predicadores dicen que tu referencia tiene que ser tu Biblia.
¿no? Entonces dice, tu referencia tiene que ser la Biblia. El buen predicador, su referencia es la Biblia. Pero pues hay buenos predicadores que nada más predican 10 minutos porque se les olvidaron todas las notas, ¿no? Y creo que yo soy uno de ellos, entonces yo sí tengo que dar notas. ¿Qué pasa si el Espíritu que me va a enseñar y que me va a recordar, de qué manera me enseña y me recuerda? ¿A través de qué? A través de las notas eternas, que son estas. Estas son las notas eternas. Pero si yo no voy a las notas, entonces no me voy a acordar. Ahorita que estoy predicando, yo sé qué puntos tengo que ir avanzando. Y hasta lo tengo marcado a colores. ¿Por qué? Porque voy avanzando y sé a dónde voy al siguiente paso. Bueno, porque traje mis notas. Pero ¿qué pasa en la vida diaria del creyente que nunca le da una espejeada a sus notas? A las notas eternas, a las notas divinas, a la palabra de Dios, donde el Espíritu de verdad exhaló, donde el Dios Padre imprimió con su poder y autoridad, donde el Hijo vivió y fue escrito todo lo que él anduvo en esta tierra. No me acerco a esto. Entonces el Espíritu Santo, que me consuela, que me ayuda, que me anima, que me aconseja, no puede vivificar la palabra, pues porque yo no me la sé. ¿Cómo va a vivificarme? ¿Cómo voy a poder confesar? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús en un momento de crisis o aflicción, si nunca he pasado por ahí. Las personas que hacen exámenes de admisión, yo me acuerdo hace años, nos pasaban cuando iba uno a entrar a la secundaria o a la preparatoria, nos pasaban al frente y vamos a orar por los muchachos que van a hacer el examen de admisión. Y a alguien se le ocurrió decir, ¿y si estudiaron? Pues sí, porque el pastor, el predicador puede decir, Señor, refréscale en la memoria en el momento del examen. Pero el muchacho ni abrió la guía. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a pasar el examen si ni siquiera abrió la guía? Es más, se salaba en tercero de secundaria, ¿no? Ni entraba a las clases. ¿Cómo el Señor le va a refrescar la memoria? Pues así somos en la vida real, hermanos. Así somos en el Evangelio, en el cristianismo. Señor, que tu palabra venga. Yo me imagino al Señor si ni la lees. ¿Cómo va a venir? Me imagino al Espíritu Santo morando en mí. Dicen, no la lee. Continúo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y después dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo es la paz que el mundo da? ¿Cómo es la paz que terrenalmente pensamos que debería de venir? ¿Qué es la paz que el ser humano está esperando? Si usted va y le pregunta a alguien qué sería una vida perfecta, qué sería esa paz idónea, te van a decir, te lo aseguro, hermano, te lo aseguro, salud, dinero y qué, y amor. Estoy completamente seguro. Y lo demás, pues, ya Dios irá provisionando. Pues ya quieres todo, ¿no? Salud, dinero y amor. Bueno, te dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, díselo a Pablo que estaba en el calabozo escribiendo la mitad del Nuevo Testamento y gozoso en el Señor porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, porque es probable que va a haber momentos en el que no hay paz terrenal, pero tienes una paz en Cristo. Es probable que no haya las provisiones terrenales, pero esa provisión eterna de que nada te va a faltar, esa promesa la tienes que hacer realidad en tu vida. Pero las personas empiezan, y es que yo compré el gas y hasta lo tienen marcado en el almanaque, compré el gas en tal fecha, ya se va a acabar. Y el dinero llega hasta fin de mes. ¿No? Y quieren ver la columna, ahí sí quieren ver la columna, ¿no? Para que el gas prenda más, ¿no? La columna para que enciende la nafe. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Versículo 28, habéis oído que yo os he dicho. Y acá viene otra vez Jesús. Es interesante cómo Jesús hablaba.
Habéis oído que, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y después, esto es interesante, dice, si en verdad me quisieran, os habrías regocijado. O sea, cuando Jesús les dice, voy y vengo, y los cuestiona, si en verdad me amaran, hubieran dicho amén. Y los discípulos así como, ¿entendiste? No, no entendí. Vuelvo a leerlo. Habéis oído que yo os he dicho, Jesús, dos puntos. Voy a irme, pero voy a regresar inmediatamente a ustedes. Y Jesús se les queda viendo. Si me amarais, os habrías regocijado. Están en una plática. ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Es algo tremendo, hermanos. Es algo tremendo porque aún entendiendo las verdades eternas, aún sabiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza, aún sabiendo que Él fue ascendido en las nubes, pero vive en mi corazón, que nunca se fue y su Espíritu Santo está en mí, y que el Padre me ama porque yo guardo sus mandamientos. Deberíamos de estar regocijándonos, pero muchas veces vivimos en un mundo como si nos hubieran, si no nos hubieran cumplido las promesas que nos dieron. Vivimos en un mundo con el corazón quebrado. Vivimos en un mundo, amada iglesia, en el cual hay hermanos, desgraciadamente. Yo conozco hermanas en la fe, hermanas, que cada vez que las veo tienen los ojos hinchados. Hermanas, y no les estoy hablando de un hermano o una hermana que en algún momento está en un proceso de reestructuración, de restauración, el nuevo nacer en el Señor. No, no. Personas que tienen 15 años en el Evangelio, que no dejan de ir a la iglesia. 15, 20 años que los conocemos, que el hermano es un hermano aparentemente maduro y siempre andan llorando, angustiado, con pruebas, situaciones, angustias, lamentaciones. Y si tú le preguntas, siempre pasa lo mismo. Hermano, ¿cómo has estado, hermano? Con pruebas, luchas, angustias, hambre, desnudez. Hermano, ni digas que eres cristiano. Eso pasa, hermanos. Entonces, ¿dónde quedó el gozo? Entonces, ¿dónde quedó los mandamientos que estamos guardando en nuestros corazones? Dio su promesa. Y nosotros la vemos hoy. Esa columna de fuego no está ahí. No tengamos un plan de venir a la casa de Dios, a las cuatro paredes donde nos congregamos y ver la columna ahí. La columna vive en ti. Y ese Espíritu Santo se vivifica cada vez que consultas los mandamientos. Y cuando tú consultas los mandamientos, esa columna, ese espíritu, te instruye con los mandamientos que estás consultando. Y ahí es donde empieza a haber una madurez en la persona. La promesa el Señor la cumplió. Nosotros le amamos. Nosotros verdaderamente como hijos de Dios, como congregantes, le amamos. O se nos hace difícil. Se nos hace difícil porque, pues, que otros guarden los mandamientos. A mí nada más que me expliquen. ¿Por qué? Dice en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice en el último día, en el último y gran día de la fiesta, capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38, el que cree en mí, como dicen, ¿dónde? Porque se supone que las personas que estaban escuchando a Jesús leían la escritura. El que cree en mí, como dice la escritura,
De su interior, ¿qué pasa? Versículo 39. Esto lo dijo ¿por qué? Esto dijo de quién. ¿Que qué? Los que creyesen en él. Ahora la pregunta que nos tenemos que responder: ¿cuántos creemos en él? Y vamos a decir amén. Todos creemos en él. ¿Cuántos le amamos? ¿Cuántos guardamos sus mandamientos? Entonces, ¿dónde están los ríos de agua viva? Ahora, es probable, hermanos, que el río esté ahí, pero la compuerta la has cerrado tú. El río tiene que fluir, hermanos. Tiene que manifestarse. Cuando un río pasa, qué tal acá en a 100 metros, 200 metros que tenemos el río? Que si usted va y se asoma, el río puede uno pasar caminando y no tapa, pero ni un ratón. Pero ¿qué tal cuando llueve en la noche? O sea, ¿cómo se oyen las piedras? O sea, viene enojado. Hermanos, dice, correrán ríos. ¿Sabes? Hablan de un río, un riachuelo, un arroyo, ¿no? Ríos, o sea, el caudal se tiene que escuchar, se tiene que ver en la persona que está fluyendo constantemente ese río de agua viva. Y esto habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ese río debe de estar fluyendo constantemente. Si usted, amado hermano, amada iglesia, ha estado en el punto en el cual siente que necesita ayuda, siente que necesita que alguien lo esté animando, siente que necesita que alguien lo esté aconsejando, que alguien lo esté consolando en el área espiritual. ¿Por qué? Porque siente que la losa de las cosas que están pasando es muy pesada. Hermano, ábrale la compuerta al río y que el río empiece a fluir. Porque, amada iglesia, muchas veces las personas, muchas veces los creyentes, nos estancamos y en lugar de que esté fluyendo el río está estancado. Y la persona no manifiesta ningún cambio y no se manifiesta Cristo en la vida de la persona. Lo que acabamos de leer, dice, yo me manifestaré en él. Jesús se tiene que manifestar en nuestras vidas. ¿Cómo? La gente tiene que verlo. ¿Quién tiene que ver que se manifiesta? Las personas de allá afuera. Es las personas que deben de ver que se está manifestando Cristo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está corriendo. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos, porque creemos en él, porque el Consolador está en nosotros. Póngase de pie, hermano. El versículo 26 dice, mas el Consolador, versículo 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amada iglesia, esforcémonos por guardar los mandamientos, por estudiar la palabra, por alimentarnos de las verdades eternas, por seguir efervesciendo el espíritu de verdad, por permitir que el Señor Jesús se manifieste en nuestras vidas, que el Señor Jesús sea visible a las personas que nos ven, que ellos vean verdaderamente que somos hombres y mujeres que han abrazado la verdad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hombres y mujeres que nos estamos esforzando por aprender a usar la espada. Hombres y mujeres que verdaderamente tenemos la convicción y tomamos en serio los caminos del Señor. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a hacer lo correcto para que Cristo se vea manifestado en nuestras vidas. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos aquí amamos al Señor. Por las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas, por las maravillas que Él ha hecho. No nos quedemos estancados. Él ya cumplió la promesa la cumplió. Él soltó el Espíritu Santo, Él está con nosotros.
No estemos pensando en buscar manifestaciones externas terrenales. Busquemos manifestaciones vivas, eficaces, auténticas en nuestras propias vidas. Que cuando usted hable y se refiera hacia otra persona, de su palabra salga la palabra de Dios. Que cuando usted piense y sus intenciones esté en sus intenciones la palabra de Dios. Yo creo que es el tiempo de dar por cerrado un cristianismo mediocre. Un cristianismo el cual viene manifestando derrota, angustia, tristeza. Y es el momento de que Jesús se manifieste en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo y que nosotros hagamos verdad en nuestras vidas las grandes promesas del Señor en su palabra. Cantamos: Dios de pactos, que guardas tus pactos, que cumples tus promesas. ¿Cuáles promesas? Pues no sé, yo nada más canto. Con la gente no se sabe las promesas del Señor. Es que yo quiero hacer mía la palabra, pero no la lees. Hay otros que se atreven más: yo arrebato eso. Hermano, ni cargas tu Biblia, vas a arrebatar otra cosa. Y ahí viene la gente solo repitiendo y repitiendo y repitiendo, cuando deberíamos estar manifestando el Espíritu Santo, manifestando al Hijo de Dios en nuestras vidas. Hagamos una oración y lo invito a que reflexione, hermano, que medite. ¿En qué punto me quedé estancado? ¿En qué punto mi vida ya no manifiesta el Espíritu Santo? ¿En qué punto empecé a morirme? ¿En qué punto me cortaron las alas? Muchas personas, volviendo a la analogía del águila, saben que tienen que volar y allá arriba en la punta de la roca tiene que empezar la transformación. Y lo saben. Y toda la gente se los dice: los que lo aman, hermano, a usted le hace falta una renovación, vuele como el águila y renuévese en el Señor. Y todos lo saben y la persona dice: sí, lo sé, sé que tengo que hacerlo. Y nunca lo hace. Y todos diciéndole y recordándole de diferentes maneras: te tienes que renovar, tienes que ir a la punta de la montaña a renovarte, a cambiar el plumaje, a cambiar las uñas, a cambiar el pico para volver a volar como esa águila. Y la persona dice que sí, lo sé, tengo que hacerlo. ¿Y qué pasó? Nunca lo hizo. Cuando pudimos volver a ver volar a un águila majestuosa, cuando vuelves a preguntar, nunca quiso ir a la punta de la montaña. Pero ¿cómo? Si era un siervo de Dios, era una sierva de Dios, yo la conocí, predicaba su palabra, era un maestro, era una maestra. ¿Y qué dice la gente? No quiso ir a la montaña. No quiso ir. Prefirió morir quedándose sin alas, sin poder comer, con las uñas largas. Se estancó. No quiso volar, no quiso ir. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos pase eso. Que manifestemos en nuestra vida un cristianismo renovado. Que verdaderamente nos vamos transformando y vamos avanzando de victoria en victoria, de gloria en gloria, tomados de la mano del Señor. Y que el Espíritu Santo esté efervesciendo constantemente. Que el agua se está purificando como un filtro constante, constante, constante. Como un río de agua viva que está fluyendo. Eso debemos de manifestar. Eso se debe de ver en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestro vocabulario. Si usted está batallando con su vocabulario, hermano, es el momento de dar un carpetazo de una vez ya. Que se vea que usted está siendo un hombre o una mujer transformado, transformada. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Por esa columna de fuego que está dentro de usted. Y no quiere participar de ese tipo de vocabulario. De esas malas intenciones pecaminosas en la mente de la persona. Hermano, que se vea verdaderamente que esa columna está obrando poderosamente en su interior. Si no hay cambio, es probable que la columna no esté adentro. Es probable que Cristo no se manifieste. ¿Sabes por qué? Porque te estás engañando solo o te estás engañando sola. Cristo no está en ti. Que se manifieste mejor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, Dios, hemos meditado en tu palabra.
analizado tus verdades. Padre mío, usted conoce nuestro corazón. Usted sabe, Señor, qué es lo que nos falta. Usted nos dio la promesa de su Espíritu Santo y usted lo cumplió. Pero ese río de agua viva, yo lo encajoné. Le puse compuertas y le puse diques para que el río no fluyera. Perdóname, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que ese río empiece a fluir. El agua estancada se apesta. Tiene que fluir, tiene que correr, tiene que agarrar fuerza. Se tiene que escuchar, se tiene que dar a notar que ese río está fluyendo con fuerza, que ese río va avanzando, no está estancado. Aquí estamos, oh Dios, como tu iglesia, escuchando tu palabra, meditando en ella. Tú que conoces cada uno de los corazones que estamos aquí, sigue trabajando con nosotros. Sigue trabajando, Señor, en nuestra mente, en nuestras intenciones, en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, para que tu río fluya, Señor, y no se estanque. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado de guardar tus mandamientos, porque ni siquiera los conocemos, porque ni siquiera nos atrevemos a abrir las Biblias y leer tus verdades eternas. Nos decimos ser cristianos. Si queremos o tenemos una necesidad, le digo a mi hermano que considero que está más cerca de ti, tú pídele a Dios por mí. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a serte fieles. Señor, nosotros somos personas infieles que no, si yo te prometo algo, no te lo voy a cumplir. Ayúdame, Señor, tú conoces mis debilidades, mis limitaciones. Ayúdame, oh Dios, a que tu río fluya. Así también, Señor, cada uno de mis hermanos, que podamos manifestar que tú estás en nosotros, así como el Padre en ti, tú en nosotros, y ese río de agua viva fluye en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, por tu provisión, por tu cuidado, porque vas adelante de mí, porque me has cuidado siempre, porque me rescataste de las garras de la muerte y me has dado vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu está en mí, porque hoy entiendo que tus ríos de agua viva pueden correr por mí, y porque viviré eternamente contigo.